Bueno, vamos a resolver el quiz de electro. Entonces, primero tenemos una varilla de longitud L y hay que hallar las unidades de alfa, ¿sí? Entonces, pues nosotros sabemos que el lambda pues debe tener unidades de carga sobre unidades de carga sobre unidades de longitud, ¿no? Básicamente coulomb sobre metro, ¿sí? Por otro lado, eh, esto debe ser igual a las unidades de lambda por las unidades de x, ¿no? Las unidades de lambda son, perdón, aquí son unidades de alfa, que son las que tenemos que hallar por unidades de x, o sea, unidades de unidades de alfa que no las conocemos por unidades de metros, ¿cierto? Pasamos a dividir, entonces nos queda coulomb sobre metro cuadrado, deben ser las unidades de alfa, ¿no? Y este resultado es de esperarse porque eh, lambda es coulomb sobre metro, entonces alfa debe ser coulomb sobre metro cuadrado para que las unidades de lambda me correspondan. Ahora calculemos el potencial eléctrico en A. Entonces acá lo que tenemos que hacer es lo de siempre, ¿no? Cogemos un diferencial, ¿no es cierto? Cogemos un diferencial. Ese diferencial pues va a estar a una distancia x. Luego aplicamos lo que ya sabemos de las integrales, ¿no? Entonces acá eh, el potencial va a ser para una carga puntual, un diferencial de carga puntual, va a ser la integral de k de q sobre r, ¿no? Y esto distribuido sobre toda la carga q. Entonces acá lo que va a pasar es que me queda la integral de lambda por dx sobre r, y r es toda esta distancia r, que va a ser entonces d más x, ¿no? D más x. Y esta integral entonces me va a quedar de 0 a l, ¿sí? Pero no hemos acabado, ¿no? Entonces aquí toca reemplazar el lambda, entonces esto es integral de 0 a l de lambda, que es alfa por x por dx sobre d más x. Entonces aquí la mejor manera de resolver esta integral es haciendo una sustitución que puede ser u igual a d más x. Entonces esto me queda que du es igual a dx. Y aquí por otro lado también u menos d es igual a x. Reemplazando entonces esta nueva integral nos va a quedar integral. Entonces cuando x vale 0, u vale d, y cuando x vale l, u vale d más l. Ponemos el alfa por fuera, que es una constante. X es u menos d sobre d más x, que es u por du. Entonces esto nos va a quedar alfa por la integral de d más d hasta d más l, y acá distribuyo, entonces me queda 1 menos d sobre u, ¿cierto? Distribuyendo la u acá en el denominador por du, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar finalmente alfa factor de u menos logaritmo natural de u, el d por fuera, logaritmo natural de u,
todo esto entre D y D más L, ¿cierto? Entonces esto nos va a dar un resultado aquí que va a ser alfa factor de D más L menos D logaritmo natural de D más L menos, ahora todo reemplazado en D, ¿no? D menos D logaritmo natural de D, ¿cierto? Eso es. Entonces, aquí rápidamente podemos ver que este se cancela con este, ¿no es cierto? Entonces me sobrevive la L. Puedo factorizar la D. Este con este me da más. Y entonces esto me va a quedar como alfa factor de L. Vamos a ponerlo así, menos D factor de logaritmo natural de D más L menos logaritmo natural de D, ¿cierto? Entonces aquí los signos nos coinciden, ¿no? Ahora entonces vamos a compactificar un poco más este resultado. Me queda L menos D logaritmo natural de D más D más L sobre T. Y cerramos. Y esta sería entonces el potencial para ese punto. Listo. Vamos entonces a resolver el ejercicio 2. Entonces tenemos una corteza esférica, ¿cierto? Y tenemos una esfera metálica, ¿sí? Esa esfera pues es maciza pero es conductora. Y una corteza que es conductora y que tiene carga menos Q, ¿sí? Entonces vamos a hacer un dibujito aquí a ver cómo es eso. Entonces tengo una esfera, ¿cierto? Que es maciza. Esta esfera tiene radio A y por acá tengo un cascarón que también es macizo, pero también es conductor, ¿sí? Entonces, y entonces acá este de adentro va a tener carga Q y este de afuera va a tener carga menos Q. Como siempre lo que tenemos que hacer es lo primero que tenemos que hacer es calcular el campo eléctrico en todas partes. Vamos a hacer aquí nuestra tablita de siempre, que va a ser, entonces acá vamos a poner nuestro campo eléctrico y nuestro potencial y vamos a dividir entonces en regiones. Esta va a ser mi región 1, 2, 3 y 4. Entonces acá vamos a poner nuestras regiones 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces el potencial aquí me va a quedar, el campo eléctrico en la región 1 es 0, ¿sí? Porque es conductor, ¿no? También en la región 3 es 0, ¿sí? Y para hacerlo en la región 2, pues hacemos una esfera gaussiana y se puede ver rápidamente que si hacemos una esfera gaussiana entre estas dos regiones con un radio R, entonces me va a quedar lo que siempre hacemos, E por dA igual a Q interior sobre epsilon 0. Entonces me queda E por 4pi r cuadrado, que es el área de la esfera gaussiana. Q interior es Q sobre epsilon 0. Entonces aquí rápidamente E me queda K Q sobre r cuadrado,
Entonces esto va a ser K, Q sobre R cuadrado, ¿sí? Resulta que si nosotros hacemos ahora una esfera gaussiana por fuera, es una esfera gaussiana por fuera, entonces, de radio R, entonces el Q interior va a ser 0, que implica que eh, en la región 4 el campo eléctrico es 0, ¿sí? Entonces miremos ahora el potencial, ¿no? Entonces el potencial de nuevo, potencial en 4, región 4, aquí nos toca por fuera, ¿no? Es igual a la integral de E en 4 por dr, y en 4 es 0, entonces yo tengo aquí una constante 4. En el infinito el límite es, cuando R tiende a infinito, de B4 debe ser igual a 0, ¿no? Pero B4 es una constante, que es C4, entonces límite cuando R tiende a infinito de C4 es igual a 0, por lo tanto C4 es igual a 0, y C4 es B4, entonces el potencial en 4 es 0. Ahora miremos en 3, integral de B3, perdón, acá es B3 es igual a la integral de E3 de R, entonces me queda que E3 también es una constante que voy a llamar C3, y finalmente entonces esto me va a quedar como bueno, entonces reviso el límite en la primera frontera, que va a ser la frontera de C, ¿no? Entonces tú tienes radio P y radio C, entonces vamos a revisar el límite en la frontera C. Entonces me queda límite cuando R tiende a C por la izquierda, vamos a poner aquí B3 es igual al límite cuando R tiende a C por la derecha de B4. Entonces esto me queda límite cuando R tiende a C menos de C3, y límite cuando R tiende a C más de 0, ¿no? Porque este era 0. Entonces finalmente esto me da 0, C3 es 0 y este potencial es 0. Continuemos entonces con el siguiente, que es P de 2 sería igual a la integral de E de 2 de R. Entonces esto me va a dar la integral de K Q sobre R cuadrado de R, y esta integral, como ya sabemos, da K Q sobre R más una constante que vamos a llamar C2. Entonces revisamos los límites. Límite cuando R tiende, aquí el siguiente sería B por la izquierda de B2 debe ser igual al límite cuando R tiende a B más de B3, ¿no? Entonces acá límite cuando R tiende a B menos de B2, que es K Q sobre R más C2, y B3 era 0, ¿no? Entonces límite cuando R tiende a B más de 0. Entonces este es 0, y esto es KQ sobre B más C2 es igual a 0, y esto va a implicar que C2, perdón, esto va a implicar que C2 sea igual a K menos KQ sobre B, ¿sí? Entonces, finalmente, el potencial 2 es KQ sobre R más C2, pero C2 es menos KQ sobre B. Esto me queda KQ sobre R menos KQ
Q sobre C, ¿sí? Eso es. Entonces, sigamos acá con paciencia, seguimos con b de 1, vamos a hacerlo aquí arribita. B de 1 es igual a la integral de 1 menos la integral de 1 de R. Bueno, aquí se me olvidó poner los menos acá en todos estos. Menos, eso es. Entonces ahora sí quedó bien. No nos va a afectar ningún resultado. Entonces b de 1 es va a ser igual a c de 1, ¿cierto? Porque de 1 es 0. Y entonces hacemos de nuevo límite cuando R tiende a, perdón, aquí va a ser a por dentro, igual al límite cuando R tiende a por fuera de b de 2. Y entonces esto me va a quedar como b de 1 es c1, entonces límite cuando R tiende a menos de c de 1 es igual al límite cuando R tiende a más de kq sobre R menos kq sobre C. Entonces c de 1, que a la final es b de 1, es kq sobre a menos kq sobre C, ¿sí? Entonces esto es entonces c de 1, que es b de 1, me va a quedar kq sobre a menos kq sobre C. Y ahí ya obtenemos nuestro potencial en todas las regiones, que era el objetivo del ejercicio, ¿sí? Bueno, ahora sigamos con el último, que es encontrar en cierta región del espacio, encontrar la magnitud de la fuerza. Entonces lo primero que tenemos que hacer aquí es, vamos a encontrar X, Y y Z. Entonces X, que es menos la derivada de B con respecto a X, entonces me va a quedar menos la derivada de B, en este caso con respecto a X, que sería 5 menos 6XY, y ya, ¿no? Entonces esto me queda menos 5 más 6XY. E de Y, que es menos la derivada de B con respecto a Y, entonces me queda menos, entonces derivada con respecto a Y, entonces me queda menos 3x cuadrado más 2z cuadrado. Entonces aquí me va a quedar 3x cuadrado menos 2z cuadrado, ¿de acuerdo? Y entonces el último es z, sería menos de b de z, sería igual a menos solamente hay uno, ¿no? Entonces esto me queda 4, perdón, 4 YZ, que sería entonces menos 4 YZ, ¿sí? Entonces aquí vamos a evaluar el campo eléctrico en este punto, ¿cierto? Es decir, mi vector campo eléctrico en el punto 1, 0, menos 2 va a ser igual a un componente en X, va a ser entonces menos 5 más 6 por 1 por 0, coma, en Y va a ser 3 por 1 al cuadrado menos 2 por menos 2 al cuadrado, coma, la última componente me va a quedar menos 4 por 0 por
menos 2, ¿cierto? Entonces esto finalmente me va a quedar como menos 5, 3 por 1, 3, y esto es 8 positivo, entonces esto me va a quedar finalmente menos 5, ¿cierto? Y 0. Entonces, pues nos preguntan la magnitud de la fuerza. Bueno, realmente aquí hay dos maneras de resolverlo. Podemos encontrar aquí, hay una propiedad muy importante, que es que la fuerza es igual a Q por el vector, ¿cierto? Pero si yo saco magnitud a ambos lados, lo que voy a tener es que la magnitud de la fuerza va a ser igual a al valor absoluto de Q por la magnitud de E. ¿Sí? Esta es una propiedad de los vectores. Entonces a la final yo puedo o multiplicar por Q y sacar la magnitud, o sacar la magnitud de E y multiplicar por Q. Resultados deben ser exactamente equivalentes. Entonces multipliquemos por Q. Aquí la carga era de 2 coulombs. Entonces la fuerza en ese punto es menos 10 y 0. Y la magnitud entonces de F va a ser, esto va a ser en newtons, por supuesto, esto es newton sobre coulomb, newton sobre coulomb. La magnitud entonces va a ser menos 10 al cuadrado más menos 10 al cuadrado raíz igual a, esto me queda 2 veces 10 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 10 raíz de 2, esto es en newtons, igual a 1.41, entonces 14.1 newtons, y esa es la fuerza. ¿Listo? Ese sería entonces el quiz.